Esto es Latidos Sanos. Bienvenidos. Soy el doctor Rafael Rasconsabido, su cardiólogo de confianza, y el día de hoy estamos aquí en un nuevo podcast en el cual vamos a hablar acerca de lo que quizá no sabían de la hipertensión arterial sistémica, porque como ustedes saben, actualmente en el mundo es el principal motivo de consulta a urgencias, además que en el país es la enfermedad cardiovascular la primera causa de mortalidad que existe. Es decir, sabemos que, por ejemplo, enfermedades oncológicas o enfermedades de cáncer son las que más le tememos. Sin embargo, en nuestro país, al igual que en muchos países del mundo, la primera causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial sistémica es la primera que se presenta, la que es más asintomática y la que más problemas nos da. Pero el día de hoy no solamente vamos a hablar sobre el concepto de la hipertensión, sino también vamos a ver los varios y típicos errores que se tienen en la consulta del día a día y en el manejo, el cual impacta directamente en el control que podemos tener nosotros. Es decir, cuando ustedes visitan a su cardiólogo, a su internista de confianza, hay un punto que se les pregunta en la consulta que es ¿y cómo ha estado en su control? Y ustedes llevan a bien una bitácora o llevan a bien un control, y lo que sí no se especifica es ¿cómo tengo que tomarme mi presión arterial y en qué cifras debe de estar? Cuando la realidad es que eso es de lo más importante. Y bien, para explicarles más o menos qué es la presión arterial, les voy a enseñar ahorita la pantalla y nos vamos a acercar para que podamos ver lo siguiente. En primer lugar, el corazón que vemos aquí muy contento porque está trabajando, es quien se encarga de llevar la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, es el resultado de la resistencia que tenemos en el tubo. Es decir, cuando nosotros tenemos este tubo que son las tuberías o las mangueras llamadas arterias, el corazón es el que ejerce la presión. ¿Para qué ejerce una presión? Bueno, pues porque evidentemente el corazón bombea la sangre con una presión. ¿Para qué? Bueno, pues para que, como vemos aquí, el cerebro, los riñones y en sí todos los órganos, los ojos, los oídos, los intestinos, el estómago, puedan funcionar. Es decir, el corazón es quien está encargado 100% de mantener una circulación de sangre oxigenada y nutrida para que todos nuestros órganos de todo el sistema funcionen. Pero bueno, obviamente cuando tenemos una presión óptima, como aquí 120-80, el corazón trabaja bien, pero es porque la tubería por la que pasan la sangre, que es las arterias, están de un adecuado manejo. ¿Qué es lo que pasa un poquito más adelante? Cuando al final tenemos que la tubería se hace más dura, se hace más rígida, se hace más pequeña. Bueno, pues que obviamente si nosotros analizamos la cantidad de presión que tenemos que usar para que llegue la sangre a varios puntos, teniendo una manguera más estrecha y más dura, pues obviamente es más presión. Y entonces nuestro corazón, que es nuestro órgano de confianza, ¿qué dice? Bueno, no puede quedarse el cerebro y no puede quedarse el riñón sin sangre, porque obviamente con esto es igual a que dejan de funcionar. Entonces, él asume la carga de presión, es decir, aumenta su carga de trabajo y lleva la presión a 160-95, como en este caso que es un paciente hipertenso. ¿Por qué hipertenso? Bueno, porque la manguera que vemos aquí disminuyó su grosor, se puso más dura y entonces necesita más presión para llegar a su destino. Y obviamente esta presión arterial, ¿qué causa? Bueno, para empezar, que el corazón siga ejercitándose de una manera indiscriminada y que al final le va a repercutir. Y también obviamente puede ocasionar síntomas en varios órganos como por ejemplo la cefalea o el dolor de cabeza, el zumbido de oídos, el mareo, y por tanto también esto es porque el cerebro está recibiendo mayor presión de la que está acostumbrado a recibir. Y los riñones también, porque recuerden que los riñones son nuestro filtro, es decir, limpian las impurezas de la sangre de una manera importante y las excretan de manera de orina. Entonces, si ellos están acostumbrados a recibir la sangre para filtrarla a 120 de presión y de repente llega a 160, pues obviamente el riñón también va a sufrir de hipertensión, y esto es igual a que se dañen y a que en algún punto deje de filtrar, y a largo plazo son las complicaciones de enfermedad renal como la diálisis. Como pueden ver, la hipertensión arterial es sumamente importante para el funcionamiento de todo el organismo. El corazón es quien bombea esa presión y no hay que someterlo a esas sobrecargas porque al final, como vemos en la imagen, pues los otros órganos también la sufren. Pero no solamente acaba ahí lo que quería yo decirles el día de hoy.
ahorita ya acabamos de comprender cuál es el concepto o qué es la hipertensión arterial. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando llego al consultorio con el doctor y qué es lo que tengo que hacer en mi casa? Bueno, esta es la guía del 2020 de la Sociedad Americana del Corazón acerca del tratamiento y el manejo de la presión arterial. Que esto es muy importante porque me pueden decir, bueno, doctor, pero es 2020, no es 2023, ya estamos en el 2023. ¿Por qué seleccioné esta guía en particular? Bueno, por lo siguiente, nos da una situación muy específica de las instrucciones para darle a los pacientes para la toma de presión arterial. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, de una manera muy sencilla. Y entiendo que esto está en inglés, pero yo se los voy a traducir porque realmente quise poner exactamente lo que dice la guía. Bueno, para empezar, como pueden ver, el manguito que tiene sí es electrónico, pero no es de muñeca. Los manguitos de muñeca, si bien es cierto que existen de manera comercial, son los que menos exactitud tienen, independientemente de que lean el instructivo y lo hagan. Es decir, la Sociedad Americana del Corazón no recomienda el uso de dispositivos ni de dedo ni de muñeca, porque existen de dedo también en otros países. Lo que recomienda la Sociedad Americana del Corazón es, si usted no conoce cómo tomar la presión arterial o no tiene a alguien que se encuentre, que sea un trabajador de la salud, que le pueda tomar la presión manual en casa. ¿Cómo es manual? Bueno, pues con el esfingomanómetro que tiene el doctor y el estetoscopio para escucharlo. Lo puede hacer aquí, pero vean ustedes todas las consideraciones que vamos a leer ahorita y me van a decir si verdaderamente ustedes lo hacen en casa. En primer lugar, la espalda bien recta en el asiento, es decir, no encorvarme, no volteado, bien recargada en la parte del asiento. No puede hablar ni moverse durante las tomas. ¿Por qué? Porque recuerden que el dispositivo que estamos viendo en la pantalla no tiene inteligencia artificial, es decir, no tiene filtro de movimientos. Para él todo movimiento, incluso una vibración vocal, una vibración de celular o algo que se mueva, puede ser interpretado como pulso y entonces eso nos puede dar alguna alteración. También tenemos que ver que el manguito sea del tamaño adecuado, es decir, si tenemos el brazo un poco ancho, tenemos que ir a conseguir un manguito lo suficientemente grande para que nos la tome bien. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? La manguera de la presión arterial que se ve en este lado rojo tiene que estar en la parte en medio del brazo donde se siente el pulso. Es decir, si ustedes tocan la parte interna de su brazo, van a ver que hay una parte en donde se siente el brincoteo del pulso. Ahí es donde tiene que estar la manguera que incluso dice arteria como no. Segundo lugar, el brazo tiene que estar descansado en una mesa que esté más o menos a la altura del tórax y a la misma altura del dispositivo. No se puede tener en otro lado. También el dispositivo tiene que ser uno de los dispositivos validados y recomendados o comerciales que tengan. Ojo, los dos pies sobre el piso. No tener las piernas cruzadas, no tener las piernas levantadas o no tener los pies cruzados. Los dos pies tienen que estar bien fijos en el piso al mismo tiempo que la espalda bien recargada. Pero además de todo eso, ahí no acabamos. Tenemos que estar en un cuarto quieto y confortable a una temperatura adecuada. No debemos de haber fumado, tomado café, hecho ejercicio o comido en los últimos 30 minutos. Previamente debemos de haber ido a vaciar la vejiga porque también el hecho de tener ganas de ir al baño nos puede ocasionar alteraciones en las cifras y lo más importante además de todo eso, como pueden ver ahí, tomar 3 medidas, promediar las 2 más altas y cada medida hacerla con 2 minutos de diferencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes que están viendo este podcast toman todas estas medidas para que la cifra sea adecuada? Lo más probable es que menos del 10%. ¿Y eso por qué es importante? Porque, por ejemplo, ustedes llegan a mi consultorio, me dicen, doctor, yo en mi casa tengo la presión bien. Llegan aquí, yo se las tomo y tienen la presión alta. ¿Qué vamos a decir? Va a decir, bueno, pero pues si yo me la tomo todos los días y la tengo bien. Puede ser porque vengo a consulta y usted me pone nervioso, como me dicen muchos pacientes. Le puedo decir, bueno, puede ser que sí, pero también puede ser que usted no hace todas estas medidas para tener un adecuado toma de la presión arterial y por tanto esto nos puede ocasionar que yo no haga una adaptación al tratamiento y que usted pueda tener una crisis hipertensiva. Explicándome de una mejor manera. Como usted dice que está bien en su casa y solo se le sube aquí, yo no le modifico el medicamento y usted va a tener una crisis hipertensiva en una de estas y va a tener que llegar a un departamento de urgencias. Por eso es tan importante la toma de la presión arterial.
No se recomiendan los dispositivos de muñeca, sí los de brazo, pero con todas estas especificaciones que estamos viendo. Por tanto, aquí sí es muy importante que tengamos este mensaje y por eso quisimos hacer este podcast. Primero, para que entendieran qué es lo de la hipertensión arterial y por qué se sube la presión arterial. Segundo, cómo tomarme la presión arterial en mi domicilio y verdaderamente saber si tengo una hipertensión o no tengo una hipertensión. Y en tercer lugar, y muy importante, ojo, y esto sí lo voy a decir muy así, no todas las personas hipertensas tienen síntomas. La hipertensión es llamada en muchos países, incluyendo el nuestro, el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque a veces es un ligero dolor de cabeza, pero estoy trabajando. A veces me mareo un poco, pero me paré sin cuidado y de manera veloz. Pero hasta el 50% de los pacientes, es decir, 50 de cada 100, no tienen ningún solo síntoma y tienen hipertensión arterial. Por tanto, esto es sumamente importante, porque si no tienen síntomas y traen la presión alta, no significa que estén bien, significa que el primer síntoma que van a tener va a ser un infarto o una embolia cerebral. Entonces, si usted es un paciente que sospecha que tiene hipertensión arterial y tiene palpitaciones, tiene que ir al médico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ser hipertenso? Bueno, pues tener más de 45 años, tener sobrepeso, saber si se tiene colesterol o triglicéridos altos, ser conocido como diabético y sobre todo tener herencia familiar. Tener nuestros padres hipertensos indiscriminadamente va a hacer que nosotros heredemos una hipertensión arterial. Actualmente, de manera personal, les puedo decir que el sujeto más joven que tengo tomando antihipertensivos, ya habiendo descartado otras causas de hipertensión y que simplemente es hipertenso por herencia, es de 20 años. Por tanto, al final, esto es muy importante porque si no tenemos el cuidado, vamos a tener una catastrófica evolución de la presión arterial y si tomamos en cuenta que les hablo del chico de 20 años, pero actualmente la mayor incidencia de hipertensión es entre los 30 y los 40, imagínense cómo vamos a vivir el resto si tenemos ya alguna complicación temprana antes de los 50 años de hipertensión arterial. ¿Como cuáles? Bueno, como les decía yo, un infarto al miocardio, una embolia cerebral o tener insuficiencia cardíaca. Vamos a hacer otro podcast exactamente de qué es la insuficiencia cardíaca. Pero el día de hoy lo que queríamos platicarle son qué es la hipertensión arterial y cuáles son los errores más frecuentes en la toma de la presión arterial y lo importante que es tomar la presión arterial para nosotros poder hacer un ajuste de tratamiento. En otro siguiente podcast vamos a hablar acerca de cuáles son los tratamientos que existen de la presión arterial y cómo modificarlos o cuál es el que más le conviene. Recuerden, yo soy el doctor Rafael Rascón Sabido, soy su cardiólogo de confianza y nos veremos en otro nuevo podcast para hablar de cerca de temas de su salud en este podcast Latidos Sanos.